Hay una palabra muy especial. A mí me preguntan, ¿cuál es la palabra más linda que usted conoce? Y yo la tengo muy bien definida. Es una palabra no en español, sino en portugués. Dice, la palabra es saudades. ¿Qué quiere decir saudades en español? No existe una palabra exacta. Es una combinación de sentimientos. Saudades combina los buenos recuerdos con la nostalgia. Un poco de tristeza, pero al mismo tiempo alegría. Es una palabra como mágica, pero que describe muy bien lo que estoy sintiendo yo en este momento. Estoy sintiendo esas saudades al ver a todos estos compañeros y compañeras de trabajo, los gobernadores y gobernadoras que durante los últimos 4 años hemos trabajado juntos. Hemos trabajado juntos en las duras y en las maduras y hemos producido muchos resultados y que ahora, por esas reglas inexorables de la democracia, pues les toca entregar ese poder a los gobernadores y gobernadoras entrantes. Y yo por eso quiero comenzar agradeciéndoles de todo corazón a todos los gobernadores, a todas las gobernadoras, porque el trabajo de ustedes, lo que hicimos, ha sido algo que yo no bajaría de calificarlo como extraordinario. Todos ustedes pueden irse a sus casas el 1 de enero con esa inmensa satisfacción que debe sentir todo servidor público después de haber hecho un buen trabajo. Es la satisfacción del deber cumplido. Y por eso los quiero felicitar, los quiero agradecer. Porque realmente en estos últimos 4 años se han hecho muchísimas cosas revolucionarias que en cierta forma le han cambiado el rumbo de este país y para bien. Comencemos con esa gran reforma a las regalías, que yo sé que algunos departamentos se sintieron afectados y con razón, pero que en términos generales es una reforma que cambió mucho el camino que llevábamos en materia de inversión, en materia de desarrollo. Ese manejo de las regalías, un monitor constante ha sido el gobernador anfitrión Alan Jara, que con razón nos decía, se está demorando mucho, ese procedimiento es ineficiente, y como esa reforma fue una reforma muy novedosa, muy audaz y totalmente nueva, pues teníamos en cierta forma que hacer camino al andar, e ir calibrando, e ir mejorando, y todavía queda, como usted lo menciona, Alan, un espacio para mejorar, pero el resultado de esa reforma y los recursos que se han venido invirtiendo a través de esos OCATs y todo el sistema, hoy está siendo señalado por los analistas, por los expertos en desarrollo como un verdadero ejemplo. Tuvimos una reunión, un evento hace un par de días que organizó la OCDE, que es ese club de países con las mejores prácticas del mundo al cual aspiramos ingresar, ojalá en el año entrante, el Banco Mundial y el BID, haciendo un análisis sobre el efecto que han tenido las regalías en el desarrollo del país, en el desarrollo de las regiones, después de la gran reforma. Y la verdad es que el balance es ampliamente positivo, no solamente por los proyectos que se hicieron, sino por el impacto que tuvieron y que están teniendo y que van a tener en el desarrollo del país, en los indicadores sociales, en el crecimiento económico. El análisis fue realmente satisfactorio y estimulante para poder seguir con ese espíritu de concertación
que yo siempre he defendido en la vida pública, porque creo que concertar, coordinar, siempre es mejor que enfrentar, que dividir, porque la división lo único que hace es polarizar y estancar. Miren lo que sucede en los países que están polarizados políticamente. Esa polarización impide que se tomen decisiones y esa falta de decisiones impide que progresen. Por eso yo reitero permanentemente que una de las grandes virtudes que tenemos con nuestra democracia y todas sus imperfecciones, porque, como decía ese gran líder Winston Churchill, la democracia es el peor de todos los sistemas, pero excluyendo todos los demás. La democracia tiene muchas imperfecciones, hay que tener mucha paciencia, muchas veces produce resultados negativos, pero es el mejor sistema. Y dentro de la democracia, el espíritu de concertación es fundamental. Y concertar con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales, con las instancias de los poderes públicos, con el poder legislativo, con el poder judicial, es una condición necesarísima para que las democracias puedan dar resultados. Por eso el trabajo que hicimos con los gobernadores me complació tanto y por eso creo que podemos y ya tenemos los resultados a la vista, podemos ya mostrar esos resultados. Yo espero seguir exactamente con la misma tónica con los gobernadores y gobernadoras entrantes, porque lo que funciona bien, lo que da resultados, pues no se debe modificar. Lógicamente que siempre hay margen para ir mejorando, para ir corrigiendo, pero cuando va uno en el camino correcto, ese es el camino que tiene que continuar. Una de las razones por las cuales países como Colombia y América Latina muchas veces no obtuvieron el resultado y el desarrollo que han debido obtener es precisamente porque cada gobierno que entraba, cada mandatario que entraba, sea nacional o local, cambiaba todo lo que venía de atrás simplemente por hacerse el original. Y eso lo que hacía en el largo plazo es parar el desarrollo. Ahora tuvimos con los gobernadores salientes unas circunstancias muy favorables. La reforma a las regalías se hizo en un momento de bonanza mineroenergética, con precios del petróleo por encima de los $100, con el precio de los productos básicos de la minería por las nubes. Y eso nos dio unos recursos muy importantes que hicimos todo lo posible y todo lo necesario para que se invirtieran de la mejor forma posible. Y por eso creo que los gobernadores salientes pueden decir con orgullo, y lo digo yo también con mucho orgullo, que no creo que en ninguno de los departamentos, creo que ninguno, puede decir que en toda su historia se hicieron más inversiones. Yo veo así los gobernadores que están ahí sentados en la primera fila, gobernador del Atlántico, Segebre, ¿cuándo el Atlántico ha recibido más recursos que los últimos 4 años? Gobernador Richard Aguilar, ¿cuándo Santander había recibido tantos recursos en toda su historia? Mi gobernadora novia de San Andrés, Auri Guerrero, ¿cuándo San Andrés había recibido tantos recursos? Temístocles, usted en el Cauca, ayer lo decía en forma muy sentida que le agradecí de corazón, lo mismo Raúl Delgado en Nariño, y puedo seguir. En el Chocó, ayer también hacíamos el balance, el Plan Pacífico, el Chocó nunca había recibido tantos recursos, y eso es muy satisfactorio, y sobre todo ver que los recursos se invirtieron bien, a través de mecanismos de concertación, de mecanismos de vigilancia, y que los recursos que no solamente venían de las regalías, recursos también, una parte importantísima del presupuesto nacional. La situación cambió y eso es una realidad. Se nos desplomó el precio del petróleo, se desplomaron los precios de los
productos básicos del oro, de la minería, y las regalías se disminuyeron sustancialmente. Y el presupuesto de la nación también tuvo que ajustarse a esa nueva realidad. Miren ustedes el tipo de ajuste que nos ha tocado hacer. En el año 2013, el 20% de los ingresos de la nación venían del sector petrolero, 20%. Ha sido tal la magnitud del ajuste que para el año entrante, en el presupuesto que nos aprobó el Congreso de la República, ese 20% tuvimos que ajustarlo al 2%. Un ajuste de esa magnitud en tan poco tiempo es doloroso, pero tenemos que hacerlo y tuvimos que hacerlo para preservar algo fundamental en el largo plazo para la economía colombiana, y es la confianza de los mercados, la confianza de los inversionistas. Nosotros con mucho esfuerzo, porque ese ha sido uno de los parámetros fundamentales en toda nuestra política, con mucho esfuerzo logramos generar una especie de círculo virtuoso, una economía con credibilidad, fiscalmente responsable. Inclusive la primera reforma constitucional que yo presenté al Congreso de la República fue una reforma donde la responsabilidad fiscal se convirtiera en una especie de derecho fundamental que también había que tener en cuenta en todas las decisiones del Estado, porque cuando hay crisis económicas, cuando hay crisis financieras, lo primero que se vulneran son los derechos de los ciudadanos, porque hay que recortar el presupuesto de la salud, el presupuesto de la educación, el presupuesto de la seguridad, el presupuesto de la justicia. Por eso evitar ese tipo de crisis se debe convertir en una constitución garantista como la nuestra en una prioridad. Entonces nosotros logramos generar esa credibilidad a través de un manejo responsable. Eso nos mejoró las calificaciones de nuestros bonos soberanos, eso bajó el costo del crédito, eso estimuló la inversión como nunca antes, eso produjo mayor crecimiento, ese mayor crecimiento produjo más recursos para poder hacer inversión social y eso a su vez genera más crecimiento. Ese círculo virtuoso tenemos que defenderlo a capa y espada, donde nos desviemos de ese círculo, donde nos descarrilemos, entonces todos vamos a sufrir. Por eso, la forma como reaccionamos ante esa coyuntura internacional, por fortuna ha sido muy bien recibida por todos los analistas, todos los mercados. Hombre, Colombia hizo lo correcto en el momento oportuno. Y por eso nos mantuvimos con las calificaciones mientras a los demás países se las iban bajando. Por eso nos hemos mantenido con la camiseta amarilla en materia de crecimiento y de resultados sociales en toda la región de toda América Latina. Fíjense ustedes solamente los pronósticos para crecimiento de este año. Colombia, mientras Colombia va a crecer más del 3%, 3 o más por ciento, nuestros vecinos, Ecuador ya está en recesión. ¿Qué quiere decir que está en recesión? 4 trimestres con crecimientos negativos. Brasil, crecimiento negativo. Venezuela ni se diga, el crecimiento negativo va a ser de más del 10%. El promedio de América Latina va a ser del 0.2, 0.3%, o sea que nosotros vamos a crecer 6, 7 veces por encima del promedio, mucho menos de lo que crecimos el año anterior, pero mucho más que el resto de los países. ¿Por qué? Porque hemos mantenido esa disciplina y esas políticas que mantienen esa confianza en la economía. Y dentro de ese orden de ideas, pues nos ha tocado recortar los presupuestos. Por eso los gobernadores entrantes pues llegan en un momento desafortunado, se lo digo con toda la sinceridad. El año más difícil que tenemos previsto en los próximos años, el más difícil de todos va a ser el año entrante, el año 2016. Ahí es cuando el déficit fiscal llega a su tope, es decir, va a ser el más grande que se permite con la regla fiscal a la cual estamos obligados por ley, y a partir de ese momento la situación debe mejorar
para el 2017, para el 2018 y ahí en adelante. Pero el año entrante va a ser difícil. No quiere decir que no tengamos recursos, no, tenemos recursos, pero no tenemos los recursos que tuvimos al comienzo de las administraciones que hoy están entregando el poder. ¿Y qué tenemos que hacer en esas circunstancias? Y ese es mi mensaje para los gobernadores entrantes. El arte del buen gobierno. Ustedes saben que yo he sido obsesivo con los principios del buen gobierno para que los países puedan desarrollarse mejor. El arte del buen gobierno tiene muchos capítulos, pero uno de ellos es que, aparte de la concertación, es muy importante tener claro las prioridades y tener claro qué es lo que uno quiere hacer al final, qué quiere conseguir. Eso es como en la vida. El que no sabe para dónde va, pues nunca llega. El que tiene un puerto de destino, hay una frase muy linda que yo utilizo mucho, para quien no tiene puerto de destino, todos los vientos son desfavorables. En sentido contrario, para quien tiene un puerto de destino claro, no importa si son las tormentas, si son los huracanes, uno usa los vientos para llegar a ese puerto de destino. En el arte de gobernar es igual. Tiene que tener uno claro sus prioridades, qué quiere uno hacer. Y todas las decisiones que se toman tienen que estar en consonancia con esos objetivos. Por eso, mi primera petición a los gobernadores es que hagamos un esfuerzo de concertación en sus planes de desarrollo, para que sean compatibles con los planes de desarrollo con el plan de desarrollo del gobierno nacional, que ustedes lo conocen bien, que por primera vez, precisamente para que tuviera más en cuenta el sentido, las necesidades de las regiones, se hizo con un proceso de consultas de abajo hacia arriba. El director de planeación se fue por todos los departamentos, concertando con las comunidades, con los gobernadores, con los alcaldes, cuáles son las prioridades para poder incluir en el plan de desarrollo nacional, ¿no?, el sentir, en ese sentido, de las regiones para hacerlo compatible con los objetivos del gobierno. Y de la misma forma es imperativo que los planes de desarrollo de las gobernaciones a partir del año entrante, cuando en las asambleas aprueben estos planes de desarrollo, sean compatibles con el plan de desarrollo nacional. Uno de los graves problemas que teníamos nosotros en el país era precisamente que los gobernadores iban por un lado y el gobierno nacional iba por el otro. Entonces, ninguna de las inversiones se complementaba, no se apalancaban los recursos y por eso los recursos no rendían. Cuando están todos alineados, los recursos pueden rendir mucho más. Inclusive, el concepto del contrato plan. Nosotros firmamos varios contratos planes con varios de los gobernadores, tiene precisamente ese sentido de acordar unos objetivos, unos proyectos de largo plazo, que no importa quién entre, tiene que respetar para que haya continuidad y se logren los objetivos. Entonces, de esa forma, lo que les pediría es que hagamos un esfuerzo de concertación. Nosotros estamos listos a ayudarles en esa formulación del plan de desarrollo para hacerlo compatible. Y luego tenemos que sentarnos a priorizar las inversiones y los proyectos, con los criterios que escojamos. Los criterios del gobierno nacional están claros. Ustedes saben que yo quiero un país en paz, un país con más equidad y un país con mejor educación. Y todas las decisiones del gobierno, cuando discutimos en el Consejo de Ministros o en cualquier otra instancia, tienen que ser compatibles con esa visión que yo quiero para mi país. Y de esa forma, por ejemplo, entra un proyecto y yo le pregunto inmediatamente a quien lo presenta, sea el ministro de Minas o el ministro de Agricultura o
el director de planeación. Bueno, el impacto de ese proyecto en el empleo, el impacto de ese proyecto en la reducción de la pobreza, el impacto de ese proyecto en materia de pobreza extrema o de competitividad. Y así uno tiene unos criterios claros sobre qué proyecto debe priorizar sobre qué otro proyecto. Entonces, la segunda solicitud y oferta que les hago es: sentémonos a priorizar los proyectos de cada departamento. No va a haber plata para todos, pero entonces escojamos los que más beneficio tengan para el departamento y que al mismo tiempo más aporten a esos grandes objetivos que escogemos de común acuerdo para poder lograr durante las administraciones de ustedes, los gobernadores entrantes, y que sean compatibles con el gobierno nacional. Y esas decisiones las voy a tomar yo, las va a tomar la Presidencia de la República. Entonces, cualquier decisión de esas, que estoy seguro que todos ustedes irán a los ministerios y a la vicepresidencia, y entonces van a querer que allá les aprueben los proyectos, y posiblemente allá les pueden decir, pues sí, tendrá mi visto bueno o yo apoyo eso, pero las decisiones de priorizar los recursos, las decisiones de qué proyectos van y qué proyectos no van, los toma el presidente de la República, porque es que el presidente es el que tiene la chequera y es el que… Y es que así funciona el sistema presidencial. Entonces, para que no exista ningún equívoco, le digo, eso los vamos a poder establecer gobernadores y la Presidencia de la República, y por supuesto que los ministros, así es, los ministros y el vicepresidente podrán concurrir con toda la buena disposición, porque es que todos somos un equipo. Yo les digo, somos un equipo. La obra, doctor Alan Jara, que vamos a hacer de la doble calzada de Villavicencio a Bogotá, el tramo que inauguramos, eso es producto del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Y que los ministros, eso lógicamente saquen pecho, y que los gobernadores también saquen pecho, me encanta, pero hay que establecer de dónde viene y quién aprueba, y al fin y al cabo quién está haciendo las cosas. He escuchado con mucha atención y ya estaba enterado de los dos problemas, el tema de la salud y el tema del plan de alimentación escolar. Sé que aquí estuvo el ministro de Salud el día de ayer, y ese tema, créanme que lo vamos a ir resolviendo. Lo que se ha hecho, el país todavía no lo conoce, ha sido muchísimo, pero sabemos, somos los primeros en ser conscientes de que nos falta todavía mucho por hacer, pero ahí también vamos en la dirección correcta. En lo del programa de alimentación escolar, yo ya me enteré de esa solicitud de ustedes, ya leí las instrucciones al ministro de Hacienda y a la ministra de Educación, que se reúnan con ustedes, con una delegación de ustedes, con el doctor Amílcar, y me resuelvan ese problema en los próximos 10 días. Porque tenemos que resolverlo. Ahora, ahí yo les pediría un favor también, para que seamos realistas y seamos conscientes. En esos programas se ha acumulado mucha corrupción, muchísima corrupción. Ahí donde uno medio escarbe, encuentran cosas muy malas. Entonces, aprovechemos esto con los gobernadores entrantes para poder hacer un programa que nos evite poder alimentar mucho mejor a los niños con menos recursos, porque realmente es vergonzoso cuando uno va y examina qué le están dando a un niño y cuánto está costando eso, y uno le da rabia, porque dice, esto no hay derecho, ¿cómo así que
están cobrando semejante cantidad de plata para darle esta alimentación tan precaria. Entonces, aprovechemos. A mí se me ha ocurrido que podemos aprovechar esa entidad nueva que nosotros creamos precisamente para combatir la corrupción, que se llama Colombia Compra Eficiente. Ya nos hemos ahorrado, ¿cuánto, María Lorena? Más de 800.000 millones de pesos, simplemente estandarizando los términos de ciertas licitaciones, simplemente homologando los proveedores para que cualquier persona del gobierno, del Estado que vaya a comprar, por ejemplo, un computador, pues hay unos oferentes que compiten y que están en la lista y dicen, yo puedo comprar este computador de este precio a este precio, pero no, ahí se evita que de pronto ese computador que vale 20 pesos, pues resulte de pronto comprado a 100 pesos. Entonces, ese tipo de medidas nos ha funcionado muy bien. Eso nos lo copiamos de Chile. Es un sistema que yo fui a ver a Chile y me pareció maravilloso y ha sido muy efectivo. Y por eso les propongo que nos sentemos, gobernadores entrantes, y podamos hacer algún tipo de homologación de los contratos con los ejecutores de la alimentación de nuestros niños, para que nuestros niños queden mucho mejor alimentados y no nos cueste tanto. Yo creo que ese es un tema muy importante. Por otro lado, quiero agradecerles de corazón a los gobernadores salientes y a los entrantes esa declaración que usted acaba de leer, mi querido Alan Jara. Si hay alguien en este recinto que sienta la necesidad de la paz en el fondo de su corazón, es este gobernador que estuvo secuestrado, ¿cuánto tiempo? 7 años, 7 meses. Imagínense ustedes, pónganse a pensar, unos 7 años, 7 meses secuestrado allá en la selva, en esas condiciones. Y por eso, qué cosa tan maravillosa, que una persona que ha sufrido tanto, que ha sido víctima con ese sufrimiento y ese dolor, sea hoy un total abanderado del perdón, de la reconciliación y de la paz. Eso es lo que a mí me preguntan, oiga, presidente, ¿a usted no le ha dado a veces ganas de tirar la toalla en este proceso? Le dan palo por aquí, palo por allá y lo acusan de X, lo acusan de Y. No, hacer la paz es muy difícil. Hacer la guerra es mucho más fácil. Y yo la hice, y la hice con mucha efectividad. Usted lo sabe, señores generales. Lo hice con mucha efectividad, y liderar un país en guerra es fácil, porque simplemente allá está el enemigo y el país todo se recoge alrededor de uno para derrotar al enemigo. En cambio, hacer la paz requiere cambiar mentalidades, requiere cambiar actitudes, requiere persuadir a la gente que en lugar de odiar, aprenda a perdonar, que en lugar de querer venganza, pueda aceptar una reconciliación. Y eso es mucho más difícil, porque eso toca muchas fibras muy sensibles. Pero desde el primer momento yo estaba absolutamente convencido que ese era el puerto de destino. Lo tenía clarísimo. Y sí, han llegado huracanes, tormentas, tiburones, piratas, todo, pero ahí seguimos perseverando. Y vamos a llegar a ese puerto de destino. Estamos cerca, ya lo estamos viendo, como cuando Colón dijo, tierra, ahí estamos viendo. La paz la estamos viendo ya. Pero para eso, y muchas veces el pan se quema en la puerta del horno, como en las dietas, los últimos kilos son los más difíciles. Necesitamos ser muy consecuentes y muy conscientes de esta última fase. ¿En qué estamos? Y se lo resumo en 3 palabras. Estamos en este momento terminando el tema de las víctimas,
El tema de las víctimas es el tema de cómo se van a respetar y a garantizar los derechos de las víctimas como Alan Jara. Él tiene, y todas las 7,5 millones de víctimas que están ya registradas, tienen el derecho a la verdad, el derecho a la reparación. En verdad y reparación, eso ya está funcionando. Ya se negoció cómo se va a garantizar que se diga la verdad. Ya con la ley de víctimas y sustitución de tierras ya se comenzó a reparar. Hemos reparado más de 500,000 de víctimas. Al final de este año habremos reparado 590,000 víctimas. Eso no ha sucedido en ningún país del mundo. Nunca antes en ningún país se habían reparado tantas víctimas y nos faltan muchas más. El derecho a la no repetición, eso es relativamente fácil, simplemente es casi que de sentido común. Y el derecho a la justicia, que fue el punto más complicado. Y lo que acordamos el 23 de septiembre fue precisamente cómo es que se va a aplicar la justicia para que no haya impunidad, para que las víctimas digan, aquí hay un mínimo de justicia, porque muchas veces unas víctimas reclaman justicia, otras reclaman solamente verdad. Estuvo hace un par de semanas una víctima que fue desplazada del Quindío y se fue para el Bichada. Le mataron al papá, después le mataron al hermano, y el otro hermano se fue a averiguar qué había pasado con su hermano y desapareció. Y después se fue esta víctima con su esposa y sus 2 hijitos a laborar en el campo y se fue por un caminito y pisó una mina y le voló las 2 piernas y parte de un brazo. Yo charlando con él, porque después además lo desplazaron, porque él sabía quién había sido, entonces se fue a otro sitio. Y yo le preguntaba, ¿usted sería capaz de darle la mano al responsable de ese sufrimiento suyo? Y me dijo, sí. ¿Y con qué condición? Y se quedó pensando y me dijo, presidente, lo único que yo quiero es que me digan dónde está mi hermano desaparecido. Con eso quedo contento. A mí se me aguaron los ojos, porque yo, esto es increíble. Solamente quiere que le digan dónde está su hermano. Y eso es el caso de muchas víctimas. Simplemente quiere que les digan qué pasó con sus seres queridos, dónde están y por qué hicieron lo que hicieron. Y con eso quedan en cierta forma reparados. Entonces es un proceso que vamos diseñando el cómo se va a hacer eso. Estamos a punto, creo, de terminar el punto de las víctimas. Ya, como ustedes saben, acordamos lo del desarrollo rural, que toda esta altillanura va a tener un enorme beneficio. Todo el campo colombiano va a tener un enorme beneficio, porque ahí lo que se negoció fue más inversión, más bienes públicos, más acceso de campesinos a la tierra sin necesidad de expropiar a nadie, más proyectos productivos. Todo ese posconflicto lo estamos ya diseñando, y ahí también es otra área donde tenemos que trabajar muy de la mano con los gobernadores. Desde ya, bueno, en esta zona, en el Valle del Cauca, donde operaba Catatumbo, entonces, toda esa zona de conflicto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los proyectos productivos? ¿Cuáles son las carreteras, las vías terciarias que vamos a construir? ¿Qué colegios? Tenemos que sentarnos, Vivian, sentarnos y ya sobre el terreno. Ahí tenemos ya mucho avanzado, pero eso hay que concretarlo. Y ahí va a haber recursos, ya va a haber inversión, y esas zonas que han sido deprimidas precisamente por presencia del conflicto, nadie iba allá, nadie invertía. ¿Quién iba a invertir allá si eso estaba controlado por la guerrilla? Pues ahora hay una oportunidad de oro, y así es la mitad de Colombia, pero tenemos que hacer eso. Entonces estamos terminando lo de las víctimas, y falta lo de lo que hemos llamado la terminación del conflicto, el cese al fuego bilateral y definitivo, el desarme, cómo se van a desarmar,
cómo se van a reintegrar a la vida civil. No es muy difícil. Nosotros hemos reintegrado más de 53.000 combatientes entre paramilitares y guerrilleros. Hoy en día no hay más de 8.000 hombres en armas en las FARC. Entonces, reintegrar 8.000 no es un desafío demasiado grande. Lo que es importante ahí es poder negociar rápidamente los términos y los detalles del cese al fuego bilateral y definitivo. La guerrilla todos los días dice, es que el presidente Santos no quiere el cese al fuego bilateral y definitivo, el cese al fuego bilateral. Yo les he dicho, sí lo quiero, pero lo quiero definitivo, porque hay una gran diferencia entre lo que ellos están pidiendo en este momento, que es que juguemos como, usted se acuerda, ministro Iragorri, cuando estaba chiquito, que jugaba estatua, quedémonos quietos, y todo se queda quieto donde están. Pues no podemos jugar ese juego porque ellos siguen extorsionando, ellos siguen delinquiendo, porque entre otras razones y entre otras preguntas, entonces, ¿de qué están viviendo? ¿De qué están viviendo? Entonces, más bien, sincerémonos, sentémonos y negociemos todo. Y la cooperación internacional o el Estado colombiano los va a alimentar y los va a sostener mientras estén en los sitios concentrados, para que también dejen de atacar a la población civil. Ahí sí hay cese al fuego bilateral y definitivo. Antes no, porque yo tengo la obligación, como la tienen los miembros de las fuerzas militares y la policía, de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Yo no voy a permitir, ¿qué tal? No, juguemos estatua y siguen extorsionando aquí los ganaderos del Meta, o siguen extorsionando a los productores de palma en Bichada. No, señor, aquí es un cese al fuego y de hostilidades definitivo. Y lo que les he dicho es, aceleremos esa negociación. Estamos listos, allá tengo 5 generales de la República y un almirante, ¿o no, general Rodríguez? 5 generales y un almirante negociando eso. Estamos listos, si ellos están dispuestos a acordar eso en una semana, en 2 semanas. Por eso yo le propuse a Timochenko que hiciéramos lo posible para que ese cese al fuego se pudiera negociar antes del 31 de diciembre y darles ese regalo de Año Nuevo a los colombianos. Y me respondieron, cosa que me ilusionó mucho, que no, que al 16 de diciembre, para que también pasaran las Navidades con ese cese al fuego bilateral y definitivo. Le dije, listo. Entonces, sigo totalmente interesado en acelerar las negociaciones, porque ese sí es el fin de la guerra definitiva. Cuando terminemos ese punto del fin del conflicto y acabemos, que queda muy poquito de la parte de las víctimas, ya podemos firmar el acuerdo final. Porque el tema de la profundización de la participación política ya está acordado, porque el tema del narcotráfico, que es un tema muy importante. En estos últimos días se ha agitado el tema de que se aumentaron los cultivos ilícitos. Sí, se aumentaron, pero no porque dejamos de asperjar, porque nosotros dejamos de asperjar el 1 de octubre y el aumento de los cultivos fue anterior al 1 de octubre. Todo lo contrario, asperjamos inclusive más. Lo que pasa es que aprendieron que no se asperjaba en los parques nacionales, en ciertas zonas, entonces se fueron trasladando hacia esos sitios donde era mucho más difícil acceder y erradicar los cultivos. Pero estamos ya en una política mucho más efectiva, creo yo, y así va a ser, una política integral, en donde a los campesinos que están cultivando coca se les va a dar una alternativa real, no simplemente deje de asperjar, de producir coca y los deja uno así a su libre albedrío, pues porque ¿de qué van a vivir? Entonces les vamos a dar un cultivo alternativo, les vamos a comprar el cultivo, les vamos a dar los proyectos productivos, la asistencia técnica, y así vamos a sustituir los cultivos ilícitos por lícitos, e inclusive en el punto de narcotráfico, las FARC,
que hasta este momento lo que hacen es impedir eso, porque cada vez que va un soldado del general Rodríguez o un policía de la unidad antinarcóticos a erradicar, pues lo reciben o con francotiradores o con minas. Pues eso, en el acuerdo, en cierta forma, se cambia a 180 grados. Eso va a tener un impacto muy positivo en el país, porque imagínense ustedes, el narcotráfico ha sido el combustible de toda la violencia en este país en los últimos 30 o 40 años, que la organización que más ha defendido el negocio, porque de eso vivían. Ellos dicen que ellos no eran narcotraficantes, que no son narcotraficantes, pero que sí le cobran impuestos a los narcotraficantes, que de eso financiaban su aparato militar, que esa organización, en cierta forma, se convierta en aliado del Estado para combatir el narcotráfico, pues es un cambio realmente dramático, dramático en lo positivo, y eso es lo que también ya está negociado. O sea que queda muy poquito. Y la refrendación, que es un compromiso que yo asumí desde el principio. Yo llevo 5 años en esto. El 19 de noviembre se cumplen los 3 años desde que se anunció en Oslo el inicio del proceso, pero antes llevábamos casi 2 años negociando secretamente la agenda. Todo esto ha sido hecho con mucho cuidado, con mucho análisis, con mucha planeación. Cada paso que hemos dado no ha sido un paso improvisado, por eso hemos avanzado lo que hemos avanzado. Entonces, desde ese momento, yo tomé la decisión, me advirtieron que no era necesario, que iba a ser complicado, como iba a ser complicado el proceso mismo. El solo hecho de sentarse uno con las FARC es un desgaste por la impopularidad de las FARC, y cuando uno comienza a hablar de beneficios para las FARC, pues el desgaste es aún mayor. Y cuando habla de hablar en medio del conflicto, pues la gente dice, este presidente, ¿cómo así que nos habla de paz? Y mire, ahí está la guerra. Entonces, ¿quién paga los platos rotos? La credibilidad del presidente. Pero es el camino más correcto. Y dentro de esas condiciones, yo dije, para darle confianza al pueblo colombiano, que no vamos a regalar aquí nada, que no vamos a entregar al país, como dicen algunos, sino que vamos a negociar algo sensato, algo que realmente nos permita lograr una paz estable y duradera. Pues yo ofrezco que cualquier acuerdo, los acuerdos, se sometan a una refrendación. Y estábamos buscando qué tipo de refrendación, y entonces se decidió por el plebiscito. ¿El plebiscito por qué? Porque es mucho más lógico y más fácil. Si ustedes someten, como algunos quieren, todos los puntos del acuerdo a un referendo o a un plebiscito, pues el senador Cristo va a decir, pues yo sí acepto que se concentren, pero no acepto que participen en política. Yo sí acepto que los programas de desarrollo sean en los sitios de conflicto, pero no acepto tal cosa. Eso se vuelve imposible. Un tratado de paz es un paquete con cosas buenas y cosas menos buenas, pero es un paquete en donde hay que hacer un análisis de costo-beneficio. El pueblo colombiano está dispuesto a pagar este precio por la paz, precio, por ejemplo, en materia de justicia. Vamos a sacrificar esto de justicia para lograr la paz. ¿Frente a qué? Frente al costo de mantener la guerra 20 o 30 años más. Esa es la decisión que el pueblo colombiano tiene que tomar. Y así se lo vamos a someter al pueblo colombiano. Ustedes, pueblo colombiano, cuando terminemos los acuerdos, tenemos que hacer una gran campaña de pedagogía, explicando los acuerdos, porque yo les pregunto a ustedes aquí presentes, alce la mano los que se han leído todos los acuerdos, que hasta ahora han sido publicados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, pero mire, menos del 3% de los aquí presentes. El pueblo colombiano no sabe todavía qué es lo que está negociando, ha sido muy desinformado además, entonces por eso hay que hacer una gran pedagogía. Y después que el pueblo colombiano decida,
porque a eso me comprometí, no estando obligado a hacerlo. Y eso le da legitimidad a todo lo que de ahí para adelante se haga en materia de construcción de paz, porque lo hemos dicho muchas veces, estamos cerrando el conflicto, terminando el conflicto, silenciando los fusiles, pero la construcción de la paz, aquí en el Meta, en toda esta región que ha sido tan golpeada, o en el sur del país, en Cauca, en Nariño, todas las regiones que han sido tan golpeadas por el conflicto, ahí hay que reconstruir esas regiones en todo sentido. O sea que la construcción de la paz comienza cuando terminemos el conflicto. Aunque en muchos sectores hemos ya comenzado, toda la inversión social, eso es construir paz. De manera que en eso estamos. ¿Y qué le pido a los gobernadores entrantes? Ayúdenme en eso, ayúdenme a que ese plebiscito, y les pido a todos ustedes, se convierta en ese punto de inflexión para el país. No es solamente ganar el plebiscito, es que lo veamos como una gran oportunidad para este país, para dar un salto cualitativo en nuestro desarrollo. Este país es un país muy rico, lleno de oportunidades, y este conflicto ha sido un freno en nuestro desarrollo. Si vemos el fin del conflicto como una gran oportunidad de que todos nos unamos, y cuando digo todos, somos todos, para poder hacer de este país un país mucho mejor. Eso nos abre un horizonte infinito. Entonces, ese era otro favorcito que les quería pedir a los gobernadores entrantes, y para que desde ya comencemos a diseñar el posconflicto en cada región, y a los gobernadores salientes, ustedes que han sido copartícipes de esto, ustedes han sufrido conmigo todas estas vicisitudes del proceso, saben lo complicado que es, pero lo beneficioso que va a ser para sus regiones. También los invito a que se sumen a esta causa, a esta gran campaña, a esta gran movilización para convertir el fin del conflicto en ese gran salto cualitativo para nuestro país. Muchas gracias.